estudiante que está por aquí, no ha podido ingresar desde el principio, o se perdió algo, de pronto se le cae el internet y no puede seguir conectado, sepa que contamos con la grabación, me escribe a mí, voy a estar comunicando con la psicóloga del programa y le voy a estar pasando el link para que pueda revisitar este espacio. Así que vuelvo, bienvenidos todos a este espacio de convivencia familiar y salud mental con la psicóloga y coordinadora Luz Paola Meneses. Adelante. Hola, muy buenas noches para todos y todas. Gracias, Samuel, por invitarme a este espacio que de verdad me apasiona bastante y es un tema que desde las familias debemos trabajar día a día. Es un tema que hoy en día está tomando mucho auge y que desde la institución venimos muy preocupados, ¿no? Por la salud mental de nuestros estudiantes, inclusive también, pues obviamente de los padres de familia, ¿no? Entonces, desde Bienestar hemos venido, digamos, trabajando todo este tema. De hecho, pues siendo el 10 de octubre como el Día Internacional de la Salud Mental, entonces para mí es un placer, Samuel, que me hayas invitado. Ya digo que este es el segundo, digamos, espacio que he compartido con ustedes desde el área de virtualidad y distancia. Pues yo muy complacida, como me presentó Samuel, mi nombre es Paola Meneses. Bueno, Luz Paola Meneses, soy la coordinadora de desarrollo social. Y bueno, he venido trabajando estos temas ya aproximadamente hace más de 16 años en bienestar institucional. Entonces, para empezar, decirles a todos que esto es diga, más que darles como contenido y de qué es la familia y qué es la salud mental y demás, me gustaría también hacer interactivos si alguno tiene alguna situación en particular en la cual le podamos, digamos, colaborar, pues yo estoy presta para ir interactuando con ustedes. Asimismo, recordarles que así ustedes estén en la parte de virtualidad y a distancia, ustedes cuentan con un equipo de psicólogos y un equipo grande en bienestar que se preocupa por, digamos, apoyarlos a ustedes en todo este tema de salud mental. Entonces, para el próximo semestre, para el 2022, 2024-1, vamos a estar, digamos, dando apertura al programa de familia, Red Familia, donde vamos a trabajar pues todo este tema de salud mental, patrones de crianza, vamos a trabajar todo también el apoyo al emprendimiento a nuestros papitos de nuestros estudiantes y brindándoles capacitaciones también en información de empleo, en temas de emprendimiento, porque también tenemos una unidad de emprendimiento bastante grande en la institución, entonces se vienen cosas maravillosas para el próximo semestre. Entonces es muy importante que en cualquier inquietud y duda también se pueden hacer asesorías virtuales, pues el psicólogo encargado, pues si necesita alguna asesoría de parte mía, pues con todo el mayor del gusto, porque bueno, a pesar de, bueno, yo pues me dedico a la parte administrativa, pero manejo mis consultas, digamos, a nivel particular en lo que tiene que ver con manejo de familias y adolescentes y toda esta cosa. Entonces, estoy presta para cualquier, digamos, inquietud o apoyo que ustedes necesiten. Podemos hacer asesorías también virtuales. Entonces, voy a compartir, me permite entonces compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Sí, Pau, sí, sí se logra ver. Perfecto. Bien, entonces, bueno, ahí está mi nombre, está mi correo institucional para los que de pronto me quieran escribir algún tema en particular y si no lo direccionan directamente con los psicólogos de virtualidad. Bien, entonces para empezar a hablar pues, de familia y salud mental, pues obviamente tenemos que definir lo que es familia, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el concepto de familia, digamos, en el tema de inclusión y diversidad ha cambiado bastante, ¿no? Entonces, digamos que es el grupo de personas que conforman o tienen algún parentesco y que pues la función o la misión que tiene la familia, pues obviamente es la responsabilidad que se tiene de promover todo lo que tiene que ver con educación basada, pues obviamente en valores, en principios morales y demás. Entonces, la familia se ha venido constituyendo hace muchos años, pues obviamente como ese núcleo importante de la sociedad. Es como les decía, si bien es cierto, pues ahora con todo el tema de diversidad, las familias ya no es el, digamos, lo básico
lo tradicional, por decirlo de alguna forma, que era papá, mamá e hijos, pues ahora con el tema de diversidad, pues hay un poco ya, digamos, de flexibilidad en ese caso. Pues más que pues, mirar en el contexto de cómo está formado, si son hombres o mujeres o hombres, o en fin, lo importante es que el núcleo o la familia eh, se vele, se esfuerce por la formación básicamente en valores, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos obviamente de lo que es una familia saludable o qué son las familias saludables, pues digamos que es cuando todos los miembros de una familia buscamos, ¿cierto? Un bienestar tanto físico como psicológico, como social de todos los miembros. ¿Para qué? Para fortalecer el desarrollo, la dignidad de la persona, para tener una adecuada resolución tanto de conflictos y de las emociones, el del reconocer cuáles son las emociones que nosotros manejamos en nuestra familia, ¿cierto? Sabemos que como somos un grupo de personas, cada persona tiene una característica o una personalidad muy distinta a la otra. A veces nosotros podemos decir, es que yo me parezco mucho a mi papá o me parezco mucho a mi mamá, o yo tengo más carácter, el carácter fuerte de mi mamá, pero tengo un carácter débil de mi papá. Entonces, cada quien como que nos vamos como logrando identificar en unos roles específicos. Pero lo importante aquí es que todos mantengamos un entorno netamente saludable, ¿no? En el manejo de lo que tiene que ver con las emociones, en la resolución de problemas, básicamente. Entonces, en este orden de ideas, digamos que la dinámica ya propiamente constituye esa formación psicosocial del individuo y la base para desarrollar, ¿no? Unas herramientas que permitan a los padres de familia o a los que digamos que son los responsables de esta crianza, tener las herramientas que nos permitan integrarnos a una sociedad. Hoy en día, em, digamos, bueno, los que aquí son, me imagino que hay personas mayores de 40, hay menores de 20 años aquí. Hello, mayores de 30. Mayores de 30, sí, bueno. Perfecto, bien. Nosotros, los que somos Sí, mayores de 30, y yo ya pasé por ahí hace rato, em, sabemos que esta generación, digamos, en nuestra época, nuestros papás nos daban una formación muy distinta. Por ejemplo, el respeto. Si un adulto hablaba, pues el menor se quedaba callado, no interrumpía, respetábamos más. em, si a uno le decían, ahorita, entonces el ahorita podían pasar 2, 3 horas, 5, 6 días, 8 meses, pero uno sabía esperar, ¿cierto? Entonces, hoy en día hemos visto que muchos de los jóvenes en las patrones de crianza, todo lo que nosotros de pronto no tuvimos, porque para tú poder tener algo en aquel entonces de nuestra crianza, pues había que hacer un sacrificio, ¿no? Si tú quieres esto, debes esforzarte para tenerlo. ¿Qué pasa con la nueva generación? Pues obviamente como nosotros crecimos con esa ausencia de no tener muchas cosas, queremos darle a nuestra familia o a nuestros hijos todo lo que de pronto no tuvimos en un momento determinado. ¿Y qué ha pasado? Que esto ha permitido que el joven, pues obviamente no tenga esa, digamos, el sentido del sacrificio, el que se tiene que esforzar por las cosas, el que tiene que luchar, el que tiene que levantarse todos los días con ciertos compromisos. A nosotros nos obligaban temprano a levantarnos, a lavar nuestra ropa interior, atender nuestra cama, a hacer muchas cosas, ¿cierto? Inclusive a lavar la loza, o sea, teníamos ciertas responsabilidades. Y en esta nueva generación, pues eso ha ido, digamos, como cambiando. Ya a los jóvenes no les gusta hacer nada, incluso los papás, pues en esa generación, esta generación nueva tuvo mucha nana, por ejemplo, o muchas muchachas de servicio que, digamos, suplían esas necesidades y el niño solamente se dedicaba a estudiar. Entonces, en aquella época, por ejemplo, para tú tener un videojuego tenías que sacrificarte, sacar buenas notas, esforzarte. Si tú, por ejemplo, cometías una falta, un error, te castigaban y los castigos duraban realmente mucho tiempo. Hoy en día no. Hoy en día los papitos, digamos,
castigan a los niños, pero si llega un familiar y nuestro hijo pues es un niño inquieto, que le cuesta trabajo quedarse quieto o no se desconcentra con facilidad o es hiperactivo, entonces lo que hacemos es para que no entorpezca la visita, yo devuelvo la tablet, devuelvo el celular, devuelvo el computador y le doy al niño juguetes y demás para que el niño no moleste. Y a nosotros automáticamente se nos olvida que el castigo estaba allí. Entonces, en nuestra época, los castigos duraban. Si a mí yo recuerdo que a mí me castigaban un mes y era literal un mes, o sea, un mes sin televisor, un mes sin juguetes, un mes con lo que fuera. Pero hoy en día eso ha cambiado bastante. Entonces, a veces nosotros los papás manejamos, digamos, los castigos y los refuerzos como al entorno, ¿no? En dónde vamos a estar. Entonces, es muy importante que cuando emprendamos nosotros los refuerzos y los castigos, pues seamos, digamos, muy puntuales durante el tiempo en que se van a impartir estos castigos. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que nuestros hijos tengan una estabilidad emocional, ¿cierto? Porque si hoy le decimos que em, estás castigado, pero llegó la visita y se te olvidó, entonces el niño dice, pero entonces yo me puedo portar mal porque cada vez que yo tenga otra actividad, haya visita, a mi mamá y a mi papá se le olvida que yo estoy castigado. Entonces le empezamos digamos, como a mostrar esa doble moral y es como cuando, por ejemplo, uno le dice al niño que no mienta, ¿cierto? Pero entonces alguien llega a preguntar por nosotros y nosotros le decimos, dígale que yo no estoy. Entonces el niño sale y dice, no, mi mamá dijo que no estaba. Entonces, son cosas que, digamos, en el manejo de esa doble moral es muy importante que mantengamos un- una estabilidad. ¿Para qué? Para permitirle a nuestros hijos poder, digamos, enfrentarse con una salud mental bastante fuerte a todo el contexto social al cual estamos hoy en día inmersos. Bien, entonces, ¿qué es importante? Es importante que en esta dinámica familiar, nosotros empecemos a trabajar cosas muy importantes. ¿Qué es muy importante trabajar para que nuestra familia, digamos, sea saludable, tenga una buena salud mental en todos los miembros de la familia? Entonces, es importante que mantengamos una comunicación asertiva. Es importante comunicarnos con nuestros hijos. ¿Qué pasa? Que eh, en un momento determinado, nosotros como papás decimos, es que yo soy amiga de mi hijo. Literalmente nosotros no podemos ser amigos de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la connotación o la figura de amigo es aquel amigo que es alcahueta, es amigo que te permite hacer algunas cosas y otras no. Entonces, esa figura de amigo realmente no, nosotros somos los padres, porque a veces pareciera que en muchos hogares los hijos fueran los papás y los papás fueran los hijos. Entonces, ese rol debe quedar muy definido que el hijo es el hijo y nosotros somos los papás. Pero esto no quiere decir que nosotros tengamos una conexión directa y eso es digamos, un tics muy importante y es conectar con nuestros hijos. Hoy en día, de pronto por digamos, por la vida cotidiana de nosotros trabajar, la universidad, el conectarme a las clases y el estar en toda esa dinámica que llego a la casa, a hacer oficio y de pronto pues no hablo con mi hijo, no le pregunto cómo le fue, si hubo alguna eventualidad en el colegio y demás, o en su universidad, qué sé yo. Entonces, no estamos, digamos, como en esa comunicación directa y no conectamos con ellos. A veces decimos, hay jóvenes, por ejemplo, que vienen aquí a consulta y dicen, es que mi papá no me entiende. Ya, entonces ahora en ese orden de ideas tenemos que mirar también cómo nosotros nos comunicamos con nuestros hijos. Nos comunicamos de manera por decirles un ejemplo, usted llega al cuarto de su hijo y encuentra el cuarto, digamos, desordenado y usted le va a decir, ¿por qué el cuarto está desordenado? Y entonces su emoción prácticamente es de ira, se exalta, grita y demás. Y pues obviamente el niño hoy en día, mientras tú más le gritas, pues obviamente los jóvenes más gritan
Y en ese orden de ideas, pues no hay una comunicación de manera asertiva allí. ¿Qué sería bueno? Entonces, yo, por ejemplo, lo platico mucho con mi hijo y es que cuando yo llego a su cuarto y encuentro cosas que no me gustan, porque, pues, digamos, le he enseñado, mi hijo tiene 11 años y le he enseñado desde muy pequeño dónde van ubicadas sus camisetas, la ropa sucia, los zapatos, dónde van los libros. Entonces, le he enseñado a ser ordenado y a ser independiente, porque es que hay que darle responsabilidad a nuestros hijos, ¿no? Y a todos los miembros de la familia, no solo los hijos deben tener responsabilidades. Entonces, en vez yo de pronto llegar y decirle por qué el cuarto está desordenado, si yo le dije a usted que no, no tuviera el cuarto aquí, que la ropa sucia se echa en la canasta, entonces yo no me sulfuro. Entonces yo lo que le digo es, bueno, Sebastián, y entonces él me mira y él sabe que que voy a entrar y encuentro el cuarto algo que no debe estar en su lugar. Entonces yo le digo, espero que cuando vuelva a ingresar al cuarto, lo que no está en su lugar esté en su lugar. Y espero que la próxima vez que vuelva a entrar, pues el cuarto esté como debe estar. Entonces, mira que la dinámica, digamos, en el tema de cómo comunico o cómo transmito lo que quiero decirle a mi hijo, de una manera, digamos, suena como irónico, ¿cierto? Porque él sabe que está haciendo algo que no es correcto. Entonces, en ese orden de ideas es importante de mirar cómo nos comunicamos con nuestros hijos. Es importante también que al momento de nosotros felicitarlo, ¿cierto? El que le haya ido bien en un examen o en su defecto, por ejemplo, si perdió una materia, uno le dice, yo sé que tú eres un niño inteligente, tú te puedes esforzar y sé que tú tienes todas las cualidades y competencias para subir esa nota en el próximo examen. Entonces, son cosas que van llenando a nuestros hijos de esa parte afectiva, de esa confianza que nosotros les damos. Pero si con el trato le dijimos que no, que él es bruto, que él no sirve para eso, que pues usted se esfuerza trabajando, porque muchos papás, digamos, lo hacen, y de yo me esfuerzo trabajando para que usted estudie, para que usted saque buenas notas y mire el resultado. Entonces, digamos que el niño se siente también como con esa presión, ¿cierto? Entonces, es muy importante que manejemos esa comunicación asertiva como con una connotación distinta. Sé que tú eres bueno, sé que puedes adelantarlo, sé que tú puedes sacar mejores notas, esfuérzate, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, en este orden de ideas podemos ayudar que nuestro hijo tenga una mejor salud mental, porque de pronto dice, va a presentar el examen y muchos dicen, es que yo me bloqueo porque estaba pensando que mi mamá me dijo que si yo perdía el examen me regañaba, que si no sé qué cosa. Entonces, esas cosas, digamos que lo abruman de alguna manera y pues obviamente termina efectivamente perdiendo un examen o haciendo las cosas mal. Entonces, la parte afectiva, el desarrollar la parte afectiva de nuestros hijos y de todos los miembros de la familia también es fundamental. Otra cosa que es importante, digamos, manejar en tema a la resolución de conflictos es, por ejemplo, y suele pasar en algunas composiciones de familia, y es que los papás discuten una decisión delante de los hijos. Por ejemplo, su hijo, mi mamá, yo quiero pedirle permiso a mi papá para salir, y el papá dice, sí, mi hijo, vaya, y la mamá dice que no. Entonces, ahí vamos mirando que a nivel familiar, a nivel como papás, discusiones que obviamente existen en todas las familias, porque bueno, no hay una familia perfecta, todos estamos en esa constante transformación y es importante que la comunicación o las discusiones familiares entre parejas para tomar decisiones con respecto a temas económicos, temas de crianza inclusive, em, no es autorizar al otro, ¿cierto? Al otro padre frente a los hijos, porque entonces el hijo se va a dar cuenta que quién es el que manda y quién es el que no. Entonces, es como dicen vulgarmente, el mico sabe en qué palo trepa. Entonces, yo a mi mamá le voy a decir tal cosa porque mi mamá me dice que sí y le oculto a mi papá. Entonces, mi mamá también es alcahueta y mi mamá no le cuenta a papá que yo voy a salir y que voy a llegar tarde o que si me dijeron llega a la una, no llega a la una, sino llega a las tres. Entonces, es importante que en la resolución de esos conflictos haya también esa comunicación, ¿cierto? Y que entre los papás se pongan de acuerdo cómo va a ser el patrón de crianza. O sea, si es A es A, si es B es B, si es C es C. No es que si es blanco es negro o va a ser así como medio tornado como gris o medio oscurito. No, o es una cosa o es la otra. Por eso es importante
que como padres nosotros manejemos, digamos, esa capacidad de resolver los problemas, primero como papás, para luego poder aprenderle a nuestros hijos a resolver los problemas. Y es muy importante también pensando de que en esta generación normalmente los papás son los que resuelven los problemas de los hijos. Ya entonces sale la mamá a pelear porque se metieron con la hija, porque se metieron con el hijo, y la hija o el hijo pues no sabe cómo defenderse frente a ciertas situaciones cotidianas de la vida. Entonces, es importante que a nuestros hijos le enseñemos, ¿cierto? Cómo es la manera adecuada. Si tienes un problema, tú llamas a la persona, te sientas, conversas con ella, llegas a un, digamos, a un acuerdo y ahí nosotros vamos validando todas esas emociones, el cómo manejamos las emociones, la rabia, la tristeza, la alegría, cómo manejamos de pronto el enojo, ¿cierto? Entonces es muy importante que en esa medida nosotros vayamos apoyando cada una de las cosas que nuestros hijos o todos los miembros de la familia hacen. La flexibilidad es algo muy importante también, pero es como la flexibilidad es como cuando uno aprieta, suelta la cabulla y luego la sigue y la aprieta, ¿no? No es solamente que yo soy súper flexible y mi hijo llega a la hora que sea, él pues si pierde materias no importa y entonces yo lo dejo hacer lo que quiere. Entonces es muy importante también que esa flexibilidad se dé, pero en digamos como con esa empatía, cómo llegar al joven. Hoy en día tenemos que también pensar que la empatía no es solo saber caerle bien al otro, ¿cierto? Sino es vivir el sentir lo que siente el otro, en lo que vive el día a día. Por ejemplo, no sé si alguno de los que están presentes, alguno de los hijos ha pasado de pronto por bullying. A mí me ha pasado mucho en casos que he tenido pacientes que cuando a un hijo, a alguno de los hijos le hacen bullying, automáticamente es el papá que va a pelear allá con el padre de familia y pelear con los profesores, como es posible, pero no le enseñamos a nuestros hijos cómo defenderse, ¿cierto? Entonces, es importante que el respeto y la tolerancia frente al otro, frente a que nuestros hijos sepan cuándo debemos respetar a un adulto, cuándo le debemos dar la silla a un adulto o a una mujer embarazada, que cuando un adulto habla, uno calla, que si uno va a dar una opinión, yo levanto la mano. También enseñarles el tema de la tolerancia, porque sabemos que todos somos diferentes. A mí, por ejemplo, me pasa mucho que la gente me dice, pero yo no sé cómo tú hablas con esa persona o con ese papá, si esa señora es una grosera, es amargada, pero bueno, también es que mirar, yo siempre doy como la connotación, como es que dice mi esposo, como un refrán, no sé, que es muy particular aquí de la costa y es que dicen es que esa señora o ese señor parece un sartén caliente sin mango, o sea, no hay por dónde agarrarlo. Entonces, también juega mucho la capacidad de empatía que nosotros tenemos. ¿Alguien va a decir algo? Señor Jair, ¿va a hacer alguna participación porque tiene el micrófono abierto? Creo que no. Voy a estar Quiero- silenciándolo. Ok, perfecto, bien. Bueno, ya. Entonces, es muy importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos el cómo ser tolerantes, ¿cierto? Entonces, yo le digo, bueno, si yo no, si esa persona es como un sartén caliente, y yo aquí obviamente lo digo mucho en mi oficina, digo, bueno, si esta persona tiene ese carácter así tan fuerte, que es toda hermética, que tú no sabes por dónde agarrarla, tú tienes que empezar a trabajar la empatía, cómo tú le llegas a esa persona, cómo tú le llegas, cómo le dices las cosas, cómo lo saludas, si lo saludas con alegría. Entonces, a veces esas personas que tienen ese carácter así fuerte, de pronto es porque, bueno, el manejo de sus emociones o la regulación de sus emociones no es la adecuada. Entonces, nosotros tenemos que empezar a enseñarle a nuestros hijos cómo ser empáticos, cómo saber pedir un favor, ¿cierto? A veces una de las habilidades básicas que a nivel social, digamos, habilidades sociales que todos debemos tener es, por ejemplo, saber pedir ayuda. Hoy en día a nuestros jóvenes les cuesta trabajo acercarse a pedirle ayuda a alguien. Y entonces esperan que, digamos, el problema o el enano crezca para poder buscar ayuda cuando de pronto en un momento determinado pudo haberlo buscado de manera oportuna. Entonces, él también enseñarle a nuestros hijos cuándo realmente debes pedir ayuda y cuándo, obviamente,
puedes hacerlo solo. Y diciéndoles que obviamente para poder aceptar a los demás, tener tolerancia, pues es que todos no somos iguales y todos tenemos diferentes, digamos, personalidades y características y emociones, y es como saber nosotros manejar digamos, esas diferencias. Pues las respuestas afectivas es, como les decía ahora, en el, digamos, el involucramiento afectivo, como, si alguien va a decir algo. Bien, continúo. Entonces, ¿cómo esas respuestas afectivas son positivas para nuestros hijos, para nuestro esposo, para nuestra esposa? Entonces, el decirlo, y como les decía ahorita, de pronto por la cotidianidad de todo el tiempo, me levanto temprano, voy al colegio, llevo los niños, me voy a trabajar, regreso a la casa, almuerzo, recojo los niños, no sé qué. Entonces, de pronto esa rutina hacemos que esas respuestas afectivas, el cómo estás, cómo te ha ido, el compartir. Hoy en día, por ejemplo, esta generación fue, digamos, papitos muy jóvenes, ¿cierto? Entonces, el haber de pronto no haber deseado un hijo o de pronto no tenerlo programado en un momento determinado de la vida. Entonces, todo eso implica una planificación, ¿cierto? Una planificación familiar que no solo es tomar medicamentos o usar preservativos para no tener hijos. Esa planificación familiar implica el paso a paso cuando yo me voy a dedicar en cada cosa. Entonces, las respuestas afectivas son sumamente importantes porque es donde yo refuerzo de manera positiva a mi esposo, a mi esposa y a mis hijos. Entonces, como le decía, de los roles establecidos es importante que cada papá tenga un rol, digamos, siempre va a haber alguien en un núcleo familiar, quien es el que concilia, quién es el peleonero, quién es el callado. Entonces, cada quien, digamos, tiene como una dinámica distinta. Cuando, por ejemplo, hay disfunciones familiares, nosotros los psicólogos lo que hacemos es llamamos pues un paciente identificado, y el paciente identificado es el punto el niño que va rebelde y va a consulta porque es que el niño no hace caso y demás. Pero cuando uno se da digamos, a la tarea de investigar y de analizar todo el contexto familiar, nos damos cuenta que el niño está simplemente haciendo el reflejo de un problema familiar, de un maltrato familiar, de un abuso inclusive. Entonces, no solo aquí, digamos, cuando hay alguien, algún niño o alguien enfermo en una familia, no solamente es esa persona, sino que es todo el núcleo familiar. Bien, entonces también es importante que nosotros sanemos de manera positiva las heridas, ¿no? A veces pasamos por situaciones, digamos, muy difíciles, una infidelidad, el fallecimiento de un familiar cercano, la pérdida del empleo, por ejemplo, que es una cosa bastante, digamos, importante hoy en día, ¿cierto? Porque si no se tiene trabajo, pues obviamente todo el incremento económico es bastante, digamos, agobiante. Y es importante que nosotros aprendamos a perdonar, aprendamos digamos, a darle solución de manera sana a todos estos problemas emocionales que tenemos desde cada uno de los hogares. Y una cosa que es muy importante y es el tiempo de calidad, ¿cierto? No es tanto qué cantidad de tiempo invierto yo en mis hijos, porque hay personas que pasan con los hijos 24/7, pero la calidad del tiempo que le dedica es muy mínima, o sea, no hay refuerzos positivos, no hay, digamos, respuestas afectivas a respecto a si el niño hace por ejemplo, yo he visto casos que el niño va a abrazar a la mamá y no me molesta que estoy ocupada, entonces estoy cocinando, entonces ahí es cuando el niño empieza como a cohibirse también de abrazar. También pasa con los esposos. Si yo voy a felicitar a mi esposo y yo estoy amargada porque me fue mal en el trabajo, entonces eso también hace que el otro, pues digamos, no se acerque mucho. Entonces es importante que no es tanto la cantidad de tiempo que pasas con tus hijos, sino la calidad del tiempo que tú le dedicas. O sea, que ese tiempo que tú le dedicas a tu hijo sea un tiempo de mucha comunicación, de mucha, digamos, involucramiento, de mucha relación totalmente sana, ¿no? Entonces, es eso allí, digamos que para que una dinámica familiar sea totalmente saludable, es importante que tengamos, digamos, todos esos, digamos, tips que les acabo de dar. Bien, hasta el momento aquí hay alguna pregunta.
No, está muy bien. Listo, perfecto. Bien, entonces digamos que una de las, digamos, otro de los tips que debemos tener para tener una familia saludable es la reparación equitativa de las tareas del hogar. A veces, y es muy usual que pase en los hogares, y es que, por ejemplo, solo la mamá es la que se dedica a hacer el oficio, ¿no? Entonces la mamá llega cansada de trabajar y entonces el papá también, pero el papá se acuesta o en el sillón y prende es que se llama, de fútbol, no sé qué, y entonces ahí se dedican y no colaboran. Entonces, las tareas del hogar es de la familia es un equipo, entonces todos trabajan en función de ciertas responsabilidades. Por ejemplo, si pongo el ejemplo de mi casa, en mi casa, pues yo hago el desayuno, pero no lavo loza. Si dejo, por ejemplo, parte del almuerzo hecho, mi esposo cuando llega, si llega el que llegue primero, pues hace lo que son frita la carne o hace carne en bistec, o bueno, en fin, cada quien tiene, digamos, una responsabilidad. Y la responsabilidad de mi hijo es lavar la loza del desayuno. Y la de la comida, porque obviamente como estudia a mediodía, no puede lavar el plato del mediodía, por decirlo. Entonces, pero en la noche mi hijo es el que cocina. Ya, entonces mi hijo es el que hace el desayuno. Los fines de semana mi hijo es el que hace el desayuno. Entonces, siempre le hemos dado como ciertas responsabilidades y, mami, voy a cocinar. Yo le dije, sí, voy a cocinar. Bueno, yo hago esto y usted hace lo otro. Entonces, digamos, le voy enseñando esas responsabilidades de, por ejemplo, yo lavo ropa, pero no lavo ropa interior. Entonces, como darle una tarea específica a cada uno y cuál es el rol que cada uno cumple en función de esas tareas del hogar. También es importante que se potencialice, digamos, el sentido de pertenencia por la familia, la identidad, la autonomía de cada uno de ustedes, que nos apersonemos, nos queramos, esto es mi espacio, yo lo respeto, le hablo con respeto a mi mamá, o sea, es ese sentido de amor propio que tenemos por cada uno de nuestros miembros. Es importante para una buena convivencia tener límites claros, es muy importante saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde el hijo es el que debe tomar ciertas decisiones, porque no podemos tomar decisiones efectivamente por él, pero sí podemos de manera muy asertiva orientarlo a cuáles son las decisiones o ese abanico de posibilidades que se le pueden dar, pero sí tener muy en cuenta los límites, ¿no? Eso es sumamente importante. El tema de la flexibilidad, pues ante los problemas individuales, pues cada quien debe manejar, digamos, entre los miembros quién es el que concilia, ¿no? Siempre va a haber una persona en un grupo familiar o personal o grupo de amigos siempre va a haber, o de trabajo, va a haber una persona que sea la que concilie. Entonces es importante también ser flexible, pero a la hora de ser flexible no quiere decir que yo me voy a relajar, ¿no? Sino que también es tener como el control de eso que se le está dando, digamos, a nivel flexible. Se mantiene una jerarquía de los roles, pues ya eso lo habíamos establecido en cuanto a normas y el cumplimiento de ellas es sumamente importante. Aquí se llega a tal hora, em, em, mm, si le damos una orden al niño, él debe cumplirla, o sea, sí o sí, no hay ningún, digamos, ay, porque soy flexible, listo, no lo hago hoy, lo hago más tarde. Entonces, si yo le digo a mi hijo, bueno, lave la loza, mami, yo ahora la lavo. Entonces, si no la lava en ese momento cuando yo estoy dando una orden, entonces después se pasa y no lo lava. Entonces, se da una orden y se debe cumplir en su momento, porque es como no dejes para luego lo que puedes hacer ya, ¿cierto? Entonces es muy importante que ahí tengamos esa comunicación totalmente clara y las reglas sean, obviamente se hicieron para cumplirlas, o no para romperlas, como dice la mayoría de la gente. Y la seguridad emocional, que es, como les digo, la parte emocional es netamente importante. Bien, entonces, ¿cómo puedo yo, como papito de familia, cómo puedo promover un hogar, digamos, funcional, que tenga una salud mental buena? Entonces, uno, como lo veníamos, digamos, hablando, tener un diálogo claro, transparente, que la comunicación abierta le permita al joven tenerme confianza, porque a veces
los hijos no nos tienen confianza a nosotros y le terminan contando de pronto los problemas a otra persona y que de pronto no sabemos si esa persona lo va a orientar de manera adecuada. Entonces es muy importante nosotros tener una comunicación muy abierta con nuestros miembros de nuestra familia para así poder saber. Yo siempre le digo, al hijo hay que decirle, entre comillas, que somos los amigos. Yo soy tu mejor amiga, pero es con con una doble intención de saber qué piensa, qué hace, para dónde va y demás, ¿cierto? Porque eso es lo que hace un amigo. Entonces, es importante decirle a mi hijo, yo amigo le digo, mami, hijo, yo soy tu mejor amiga, pero realmente es una mentira porque yo quiero ser amiga de mi hijo porque yo quiero saber en dónde está, qué hace, con quién habla, con quién, a mí, quién le escribe, no sé qué. Entonces, es muy importante aquí que la comunicación sea muy abierta y sea muy clara y transparente. La claridad en cuanto a las reglas, lo veníamos diciendo, ¿cierto? Como reforzando aquí, es esas reglas y esos, digamos, normas que se dan en la casa, pues sí o sí se tienen que cumplir y deben establecerse. Si usted actualmente no tiene, digamos, como esta dinámica de poner responsabilidades, pues ese es el momento de manera paulatina ir dándole, digamos, esas responsabilidades a nuestros hijos y a nuestros esposos o esposa además. Como tercero, que digamos que es una de las cosas fundamentales, es cómo me conecto yo con mi hijo, ¿cierto? ¿Cómo conecto yo con ese hijo, con ese esposo, con esa esposa? Porque es que a veces mi esposo no me entiende, mi hijo no me entiende, mi mamá no me entiende. En ese son, digamos que se vuelve como un círculo vicioso, pero entonces es muy importante conectar y comprender. Cuando nosotros nos conectamos con el otro, pues entendemos desde el sentir, desde el ser, qué le duele. eh, mm, no sé, bueno, yo me imagino que ustedes recuerdan cuando eran niños o cuando tuvimos nuestros bebés pequeños, un niño cuando tenía fiebre pues lloraba, ¿cierto? Hoy en día a nosotros nos duelen las cosas y no hablamos, por ejemplo, no le decimos al otro realmente, papá, es que me siento mal por esto, o decirle a mi esposo, mira, es que no me gustó la forma en como tú me hablaste delante del niño, o sea, son cosas que se tienen que hablar, se tienen que haber, debe haber una conexión, digamos, muy sana para poder que el funcionamiento del hogar pues sea lo más saludable posible. El respeto es importante tener muy en cuenta el respeto porque a veces decimos palabras descalificativas a algún miembro, sea al esposo, a la esposa o al hijo, y estas palabras descalificativas pues obviamente hacen que uno se sienta mal, se sienta triste y entonces la gestión de las emociones, por ejemplo, si yo le digo a mi hijo constantemente que él no sirve para nada, que o usted sola le toca todo el trabajo, que su esposo esto, que entonces en esa, digamos, en esa discusión lo que se hace es pues descalificar a alguno de los miembros y es importante manejar las cosas con respeto. Lo que no me gusta del otro es importante decirlo de manera asertiva para que, digamos, haya esa valoración, ¿no? Esa valoración del otro, de lo que el otro es importante para mí, como hablamos ahorita del tema de del sentido de pertenencia familiar. Y como por último es la parte del liderazgo. Es muy importante que nosotros aprendamos a ser líderes y enseñar a nuestros hijos a ser líderes en cada uno de sus procesos. Entonces, como ustedes saben, un líder es una influencia positiva que apoya, obviamente, la promoción, digamos, o gestión positiva de todos los valores y de las emociones de nuestros hijos. Entonces, eh, quiero dejarles, digamos, como digamos, la reflexión el día de hoy, qué tanto ustedes se conectan realmente con sus hijos y qué tanto ustedes han podido, digamos, saber guiar, ¿no? A veces creemos que todo lo podemos y lo puedo resolver de ciertas maneras, pero tengan en cuenta que en algún momento determinados, en este mundo no somos seres únicos, somos seres que nos relacionamos con el otro y es el otro el que me ayuda a ser bueno, es el otro que me ayuda a entender, a cómo me relaciono con los demás. Entonces es importante que esa conexión no solo sea con ustedes como familia, como miembro, sino también cómo me conecto yo con mi entorno, ¿no? Con todo lo que no me gusta, con todo lo que me molesta, con todo lo que me hace feliz inclusive, pero sí es importante que aprendan esa conexión, ¿no? Eso digamos, sumamente importante. Entonces, cuando hablamos de esa conexión, hablamos de todo lo que tiene que ver con esa psicología o esa disciplina positiva. Como les decía, no es llegar a regañar a mi hijo porque no hizo algo, o yo cuando quiero, cuando yo venga
voy a encontrar el cuarto limpio, porque el cuarto está sucio. Entonces, ese son de esa gritadera y demás, eso es importante conectar. Entonces, en la disciplina positiva, lo que se hace, bueno, yo espero que para la próxima vez, yo sé que tú eres una persona eh, buena, generoso, respetuoso, inteligente, porque a veces cuando nosotros nos referimos al otro, nos referimos de manera primero negativa. Es que él tal cosa, es que él es lo malo primero, pero primero nosotros para poder corregir o querer cambiar un comportamiento de nuestros hijos, es importante que nuestro hijo o a nuestro miembro de la familia se le hable primero de manera positiva. Mira, yo sé que tú eres una persona valiosa, que eres inteligente, que eres fuerte, que eres una persona que tiene capacidad de resiliencia, que te puedes sobreponer frente a las cosas, pero yo creo que usted debería mejorar tal cosa. Entonces, siempre empezamos por lo positivo. Normalmente, siempre se empieza por lo negativo, pero entonces hay que empezar a hacer el ejercicio de trabajar de manera primero positiva y hacer, digamos, esa calificación a todos los miembros de la familia de lo positivo que es. De hecho, una de las consultas que yo realizo, una de las primeras actividades que realizo es qué son las cosas buenas que tiene la familia, ¿cierto? ¿Qué es lo bueno que tiene cada uno? Entonces, a partir de esos valores, digamos, de ese sentido de pertenencia que tiene cada uno por el miembro de la familia, entonces empezamos a rescatar qué es lo bueno frente a lo que tiene malo. Entonces ahí miramos, bueno, pero ven acá, pero esto no es tan malo como tú lo visualizas. Entonces, es también esa conexión y esa comprensión frente al otro, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esto es, digamos, todo lo que les tenía hoy para manifestarles. Y bueno, ustedes, si tienen alguna pregunta, con el mayor del gusto, les puedo apoyar. Pueden ir levantando la manito y le vamos dando la palabra a cada uno de los estudiantes, ¿vale? Por lo visto, creo que todos tuvieron clara la cosa. Bueno, yo tengo una particularidad que yo hablo bastante rápido, ¿no, Samuel? Cuando me gusta un tema, sale rapidito. Entonces, bueno, por ahí Miladis Miladis. levantó de la mano. Miladis, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Dónde te encuentras ahora mismo, Miladis? En Medellín, estoy en Medellín, yo vivo en Medellín Ok, pero estás en tu y estuvo muy casa. chévere la charla. Sí, acabé de entrar a la casa, venía escuchando la charla en el metro. Ok. Cuéntame cómo es tu dinámica familiar, o sea, lo que dijimos, dijimos hoy hace parte de ese proceso de aprendizaje. ¿Estás esforzándote por hacerlo mejor? Sí, me esfuerzo mucho, pero sí comete uno muchos errores. Uf, demasiado. No, y es que nosotros, bueno, si a nosotros nos hubiera un curso de cómo ser papás, pero eso no existe, Eh, sino que uno sí, aprende. debería uno estudiar primero ser papá. Pues imagínate que Sí, no se no, pero puede porque nosotros vivimos, o sea, nuestra educación y la que nosotros le impartimos a nuestros hijos es la educación que nosotros recibimos. Entonces, mm, es muy importante que nosotros darnos cuenta qué fue lo bueno de nuestra infancia y que mi papá me enseñó y qué fue lo no tan bueno. Y eso no tan bueno, que realmente no es malo porque de alguna manera forjó quién eres tú hoy como persona, ¿cierto? Todas tus sí, características personales, pero qué es lo que yo debo hacer y no cometer el error que cometieron conmigo, con mis hijos. Te voy a poner un ejemplo. En mi mm, familia eh, era muy raro, o sea, de hecho, no se escuchaba. Mi mamá pasaba trabajando todo el día, mi papá todo el día, y en la casa nunca se escuchaba como, ¿cómo te fue? Hija, yo te quiero mucho, te amo. Literalmente mm, eso nunca pasaba. Cuando me vine, yo sí, decía, obviamente uno crece seco, literal. O sea, ¿cómo voy a abrazar yo a alguien si a mí nunca me dieron afecto? Entonces, ¿cómo tú transmites o das afecto a alguien cuando tú eso nunca lo has recibido? O sea, no le vas a pedir manzanas a un naranjo, ¿me entiendes? sí, Entonces, así es. Y a es mí me muy pasó, total. es A complejo mí ahí. me Entonces, pasó, ajá, sí, a mí me pasó, pero yo lo apliqué con mis hijos. Yo todos los exacto. días a mis hijos les digo cuánto los quiero, porque como no nos enseñaron y uno necesita eso.
Entonces, no es solo, lo que, Milady, no solo decirlo, es que el hecho, ¿no? El abrazo, el apechicharlo, mi hijo es ahora, es más alto que yo ujú, y no me caben las piernas, pero a mí me encanta Cucho. Yo dice, mamá, pero si no me cabes, ya tú no me puedes cargar, no importa, pero yo te quiero cargar. Entonces, ese afecto es muy, 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 muy importante. Pero te felicito, Milady. Yo sé que sí, sí, no es un trabajo fácil, es un trabajo bastante sí, es difícil. arduo y todos los días tenemos que ir en esa constante transformación. Sí, estuvo muy chévere, profe, la clase, muy chévere la charla. Vale, Muchas cualquier gracias. cosa para servirle. Diana tiene la manito por ahí levantada. Dianita bajó la mano. ¿Qué le pasó a Diana? Ya se arrepintió de preguntar. Bueno, Diana como que se arrepintió. Sí, parece que se arrepintió. Si hay alguno más, puede levantar la mano y adelante le damos la palabra para que pueda conversar un poco o hacer una pregunta de la clase de hoy o externa que de pronto nuestra coordinadora pueda ampliar. Así como yo Adelante. tengo una amiga y de cuenta que uno es uno mismo. Wendy, adelante, te Wendy, escuchamos. Buenas noches. buenas noches. Yo voy a hacer como una preguntita, pues estuvo muy interesante la charla porque para que esas son cosas que uno pues toma la vida cotidiana y pues trata como de mejorar, ¿cierto? Yo sobre todo que yo tengo un niño pequeño y sé lo difícil pues por lo menos mucho de la situación que comentaba mi estimada Luz, de cómo enseñarlos, cómo prepararlos, no es fácil, o sea, realmente no es nada fácil, es un trabajo del día a día, pero bueno, ahí vamos aprendiendo y Así pues es. esta charla pues fue de mucho provecho. Eso por un lado, pero por el otro quiero hacer una preguntita externa. Sí, Pues claro. lo que pasa es que yo estoy, digamos que en un proceso de postulación de grado, ¿cierto? Y hay en las postulaciones para los pajisalvos de egresados, Ujú, eh, te debemos asistir a uno de los talleres de orientación. Entonces, ujú. yo quería saber si este taller me sirve porque yo ingresé al link, me inscribí, ¿cierto? Y aparecían unas fechas de agosto. Pero cuando uno va y se inscribe, hay varios talleres que tienen fechas de octubre, noviembre. Entonces Bueno, estábamos como con ya la yo duda. Bueno, ya te aclaro, Wendy, ese punto. Bueno, este taller no hace competencia a ese requisito que tú me estás informando. Los talleres como opción de grado son talleres que van encaminados a todo lo que tiene que ver con la inserción al mundo laboral, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, los talleres están abiertos a los estudiantes a partir del día 23 de octubre, es decir, la próxima semana el lunes. Se empiezan, hay uno el lunes, hay uno el martes, y creo que, bueno, sí. Normalmente cada 3 días hay uno. Normalmente son los lunes, miércoles lunes, miércoles, viernes, jueves. Y están todos seguidos. Hay uno como hasta el 11 de noviembre, que creo que cae como sábado. Entonces, tienes que estar muy pendiente de la siguiente forma. Los talleres los dicto yo, digamos, yo siempre estoy pendiente, estoy en todos los talleres desde el inicio hasta el final, apoyando al psicólogo que vaya a dictar la conferencia o a la persona que la vaya a dictar, pero yo siempre voy a estar ahí pendiente. Y el estudiante cuando hace la postulación para la opción de grado, egresados le manda un cuadro de la opción de todos los talleres que hay, que son aproximadamente como 11 talleres, si no estoy mal, ¿cierto, Samuel? Como 11 talleres que se diseñaron y todos son a las 6 de la tarde. Normalmente siempre se espera como 6:05, 6:10 y los talleres son bastante cortos porque son prácticos, ¿ya? Son como tics para que ustedes tengan en cuenta y digamos es muy interactivo. Y en este cuadro lo que se le hace es se le entrega el link de inscripción al estudiante para que se inscriba en el taller y está el link de acceso a la conferencia, o sea, el link de Teams. Ya, pero debes esperar
que yo creo que a más tardar mañana puede estar ya listo digamos, los link de Teams, que son los que más demoran, y ya puede estar abierto al público, pero normalmente quien manda los correos es el área de egresados. ¿Qué hago yo cuando el estudiante se inscribe? Cuando el estudiante se inscribe, yo normalmente hago que un día antes, en la mañana o en la tarde, mandamos otro correo recordándoles que deben ingresar al taller, que es la hora, que este es el link de inscripción y este es el link, ¿cierto? Para que el estudiante ingrese a la conferencia como tal o al taller como tal. Ese es el proceso, Wendy. Bueno, muchísimas gracias. O es importante, ¿no? Es importante también decirles que muchos de los talleres, porque pasaba que, por ejemplo, se postulan, si se van a postular para Barranquilla para graduarse o se van a postular en Medellín, ¿ya? Entonces, también eso, digo que la dinámica allí creo que cambia, entonces es muy importante eso. Bueno, muchísimas gracias. Dale, listo. Bien, si no hay otra pregunta, Samu. Tanto, profe, de verdad, Pau, muchas gracias por por participar, estar en este No, espacio. gracias a usted A todos por los que invitarme. están, un gusto de verdad. Y a todos los estudiantes que pudieron participar, gracias por estar en este espacio. El día de mañana tenemos otro espacio relacionado con estas temáticas, así que estén muy pendientes a los correos, al link de inscripción para que se estén inscribiendo y al link para que puedan ingresar mañana en este mismo espacio. Entonces, llega usualmente el correo tipo 12:30, 1 de la tarde y otro a las 5:45, que ya está más cerquita, o 5:30, 6 de la tarde, para que no se pierdan estos espacios de bienestar. Lo hacemos de verdad con mucho cariño en pro del crecimiento y el desarrollo personal de cada uno de nuestros estudiantes, de aquellos que se están Sí, formando no solo a nivel personal, sino también profesional, sino también a nivel a nivel personal. personal. Es importante, Samu, recordarles a todos los estudiantes que los servicios de bienestar están para ustedes totalmente gratis, pues los que están de manera virtual también pueden acceder, digamos,